Hola y bienvenidos a un video más de Bitácora Virtual. En esta ocasión haciendo seguimiento y orientación al programa Aprendo en Casa relacionado con la semana 35 curso de comunicación para el primer año de secundaria. Esta semana trabajaremos la competencia Lee diversos tipos de textos escritos en su lengua materna y las actividades de esta y la siguiente semana están relacionadas con la información proporcionada por el Ministerio del Ambiente que manifiesta que en nuestro país se generan 20.000 toneladas de residuos al día aproximadamente, que equivalen a llenar 3 estadios nacionales y el 70% de esta basura se produce en los hogares. Para realizar la actividad del día 1 tenemos que realizar la lectura al siguiente texto: los residuos generados en el marco de la pandemia y la necesidad de garantizar su adecuada gestión. Ya sabes que para realizar la lectura del texto primero tenemos que manejar una hipótesis en base al título, luego realizamos la primera lectura en donde identificamos probablemente algunos términos que desconozcamos y podamos buscar en el diccionario o inferir de acuerdo con lo que está en el texto. Posterior a ello recién realizamos el subrayado y el sumillado, que es la anotación que colocamos al costado. Por ejemplo, en el primer párrafo se aborda el tema de la importancia del sector de residuos. El Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente manifestó que durante el brote del COVID-19 el sector de residuos ha demostrado ser un servicio esencial para poder responder a la emergencia y evitar impactos secundarios en la salud, pero también manifiesta que se han evidenciado algunas debilidades. Este texto también nos menciona acerca de la generación de residuos de pacientes del COVID. Según el Ministerio del Ambiente, cada paciente COVID-19 generaría un aproximado de 2 kilos de residuos biocontaminados. Tomando en cuenta el tiempo de tratamiento de 14 días, 300.000 personas contagiadas del COVID-19 habrían generado 8.400 toneladas de residuos. También se manifiesta acerca de las medidas del gobierno y su consecuencia en residuos. Las medidas de salubridad dispuestas para prevenir el contagio del COVID-19, como el uso generalizado de las mascarillas, conllevan también a un incremento en la cantidad de residuos generados y en su mayoría plásticos. Ante esta situación se dice que necesitamos una adecuada gestión de estos residuos sólidos y en principio la reducción de su generación. Y si la reducción no fuera posible, entonces deberíamos garantizar un manejo adecuado y sostenible de estos residuos generados. Entre las acciones para una gestión adecuada de estos residuos tenemos el hecho de que las personas no contagiadas deberían usar mascarillas reutilizables, no usar guantes desechables sino lavarnos las manos, practicar hábitos de consumo responsable que tiene que ver con la reducción de envases y envoltorios, así como elementos reutilizables, exigir el no empleo de plásticos de un solo uso, planificar y comprar los alimentos necesarios para así poder evitar la generación excesiva de recursos orgánicos, y esto sucede cuando compramos cantidad de productos orgánicos y estos se malogran y terminamos desechándolos. Con los residuos orgánicos generados, sean cáscaras o residuos vegetales o animales, se pueden elaborar compost, que esto servirá para poder mejorar la fertilidad de la tierra. Y aquellos residuos inorgánicos reutilizables hay que separarlos adecuadamente, desinfectarlos y entregarlos a los encargados de los programas de segregación en la fuente y recolección selectiva, o también a recicladores autorizados. Tomando en cuenta la información de este texto, en el día 1 vamos a releer el texto brindado para obtener información relevante sobre la gestión de residuos sólidos. Luego tenemos que organizar la información para elaborar un organizador identificando el problema y su respectiva solución. Para analizar el texto brindado tenemos que reconocer el tema y el subtema, identificar el tipo y propósito del texto, que las ideas principales del texto representen la información más importante y que esté escrito a modo de oraciones. Tiene que haber coherencia entre los problemas identificados y las soluciones, y tenemos que parafrasear, es decir con nuestras propias palabras el contenido del texto. Para realizar el análisis podemos utilizar este cuadro en donde hemos colocado el tipo de texto. En este caso es un texto expositivo e instructivo. Si te das cuenta, la primera parte del texto tiene como propósito informarnos, mientras que la segunda, a través de sus recomendaciones, es guiarnos. Por eso decimos que es un texto expositivo e instructivo, y su propósito sería informar sobre la generación de residuos producto de la pandemia y guiar el tratamiento adecuado. El tema es residuos sólidos en el marco de la emergencia sanitaria. En esta parte colocaremos los subtemas, ya sabes que son frases que de alguna manera representan la información que encontramos en cada párrafo. Y la idea principal es la oración que contiene la información más importante. Por ejemplo, el subtema 1 era importancia del sector de residuos y la idea principal era la siguiente: durante la emergencia sanitaria el sector de residuos ha sido muy importante para evitar la propagación, aunque también hay debilidades. De esa manera continuamos con el subtema 2, subtema 3 y subtema 4 y sus respectivas ideas principales. Una vez que hemos analizado el texto, pasamos a realizar el cuadro, que es la actividad acerca de problemas y soluciones. Por ejemplo, un problema dentro del texto que se menciona es que el gobierno implementó el uso obligatorio de mascarillas que ocasiona más contaminación.
Y la solución que el texto menciona es que si no estamos infectados deberíamos usar mascarillas reutilizables. ¿De dónde sacamos los problemas y las soluciones? Los obtendremos principalmente de esta parte del texto, ya que aquí están las soluciones, que son las acciones para una gestión adecuada de estos residuos. Y tomando en cuenta estas acciones podemos inferir los problemas. Por ejemplo, aquí dice no usar guantes desechables, realizar el lavado constante de manos. Entonces el problema sería muchas personas usan guantes para así protegerse del coronavirus. Soluciones: en vez de usar guantes desechables deberían lavarse las manos constantemente. Y así vamos colocando problema-solución tomando en cuenta el texto. Para realizar la actividad del día 2 necesitamos leer el siguiente texto: degradación en el medio ambiente de los plásticos y bolsas de papel. Aquí tenemos que considerar que el texto básicamente nos informa acerca de la cantidad de años que toma degradarse, es decir, descomponerse. Por ejemplo, las botellas de plástico tardan entre 100 a 1000 años, los vasos descartables 1000 años, otros plásticos como corchos, muñecas, sorbetes de 100 a 300 años, el chicle 5 años, las pilas 1000 años, el tecnopor 100 años, la colilla de cigarro de 1 a 2 años, las latas de cerveza o gaseosa 10 años y las botellas del vidrio 4000 años. También se plantea en la parte central la diferencia que hay entre el uso de bolsas de plástico y bolsas de papel. Mientras que una de plástico tarda de 150 a 600 años, una bolsa de papel tarda en degradarse 1 año, ya que los objetos de papel están compuestos por celulosa que se desintegra con mayor facilidad. Inclusive su tiempo de descomposición puede acortarse con las condiciones climáticas como fenómenos pluviales que vienen a ser las lluvias. Esta información la consideraremos para la actividad del día 2. En donde tendremos que releer los textos brindados en esta semana, los 2, para poder obtener información relevante sobre la gestión de residuos sólidos y el tiempo de degradación de algunos de estos residuos. Luego tenemos que organizar la información para elaborar un organizador identificando el problema y su respectiva solución, así como recomendaciones para gestionar los residuos que generan. Debemos considerar que tiene que haber coherencia entre los problemas identificados y las soluciones. Para ofrecer algunas ideas, es decir, decirlos con nuestras propias palabras, las recomendaciones planteadas deben estar relacionadas con la información relevante de ambos textos. Utilizar información respecto a la degradación de los residuos. Entonces recuerden que este cuadro debe considerar información de los 2 textos, del día 1 y del día 2. Colocaremos aquí los residuos sólidos que usamos, cómo lo utilizamos y cómo lo reduciríamos. De esta manera estaríamos colocando el problema y la solución. Por ejemplo, uno de los residuos sólidos más desechados son los productos envasados o de plástico. En la parte inferior estoy colocando los años de degradación para así poder incluir información importante del texto 2. Según ese texto se mencionaba que esos productos se descomponían entre 100 a 1000 años. ¿Y cómo los uso? Bueno, de manera innecesaria, solo para el consumo del producto interno de ese envase. ¿Y cómo lo reduciría? Evitando comprar productos envasados o envoltorios innecesarios. Y de esa manera voy colocando la información de los otros residuos sólidos tales como los implementos de protección anti-COVID, bolsas para compras de productos, envases descartables de tecnopor y plástico o los provenientes de animales o vegetales. Escribo cómo los utilizo y de qué manera los reduciría. Para la segunda parte de la actividad, que son las recomendaciones, debemos tomar en cuenta el cuadro anterior. El cuadro anterior, aquí encontramos las soluciones, así que estas vendrían a ser las recomendaciones que deberíamos escribir. Por ejemplo, una idea que coloqué era la siguiente, que la reduciría evitando comprar productos envasados o envoltorios innecesarios. Observa cómo he colocado el verbo evitar la compra de productos envasados o envoltorios innecesarios. Estas recomendaciones también las podemos obtener del texto de acciones para una gestión adecuada de residuos sólidos, ya que aquí se mencionan varias recomendaciones, pero eso sí, recuerda parafrasearlos, es decir, usar tus propias palabras para poder escribir la idea. Y bien, eso ha sido todo por el video de hoy. No te olvides suscribirte si todavía no lo has hecho y darle like a este video para dejarme saber que fue de utilidad. También te invito a ver la lista de reproducción porque seguramente encontrarás algún otro video de utilidad. Y mi trabajo terminó aquí, pero empieza el tuyo.